lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir. Primera de Pedro, le invito a abrir la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Una vez más, cuando lo tenga, en reverencia a la palabra, le invito a ponerse de pie. Y leemos la escritura de la siguiente manera. Por tanto, dice la escritura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, llenarlos, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, diga conmigo, hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Hasta ahí la palabra de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque, Señor, hemos palpado tu gloria en esta hora. Hemos sentido tu presencia fuertemente, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir, podemos cantarte, podemos alabarte, podemos levantar nuestras manos, podemos levantar nuestra voz, podemos levantar, Señor, nuestro corazón, porque podemos venir a ofrendarte, Señor. Podemos venir y dar, Señor, de nuestros diezmos, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Gracias, Dios, por tu palabra. Úsame, Dios, en esta hora, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil. En el nombre de Jesús, dame la unción de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tome su lugar, amado hermano. Llamados a obedecer es el título de este mensaje. Si hay algo que nosotros debemos entender como hijos de Dios, es que somos llamados por un Dios santo a vivir una vida santa. ¿Oyó eso? Somos llamados por un Dios santo a vivir una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Somos llamados a obedecer. Yo no sé si había escuchado eso antes. Y yo creo que sí, estoy seguro que sí, espero que sí. Espero que sí haya escuchado esto antes. Somos llamados a obedecer. A obedecer a un Dios santo. Si creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, ¿cuántos lo creen?
Dios es nuestro Padre Celestial. Si creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, entonces debemos entender que nuestro Padre Celestial es santo. Y si nuestro Padre es santo, entonces sus hijos debemos vivir en santidad, debemos vivir en obediencia. Debería darle un aplauso al Señor por ello. Vivir con un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia es deshonrar al Padre. Es deshonrar al Padre. Es deshonrar al Dios Santo, que es nuestro Padre. Entonces la obediencia exige. La obediencia exige una conducta digna de un hijo de Dios santo. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y un Dios santo odia el pecado. Un Dios santo odia el mal. Debería ir conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6. La escritura dice: 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas odia Jehová. Y aún más dice la palabra: aún 7 abominan su alma. Este es el Dios santo que nosotros predicamos. Este es el Dios santo que nos ha llamado a vivir una vida santa. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Dice: los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Son cosas que aborrece Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Todo el día se la pasa manipulando pensamientos de pecado, de maldad. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Están listos para hacer lo malo. El testigo falso que habla mentiras. Y 7, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Son pecados que Dios aborrece, son pecados que Dios odia. Y si Dios, que es nuestro Padre, aborrece estos pecados, nosotros como hijos de Él debemos aborrecer también estos pecados. Nosotros como hijos de Él debemos odiar también estos pecados y debemos retirarnos de ellos. Debemos buscar al Dios Santo porque somos hijos de un Dios Santo. Aleluya. El creyente debe ser diferente. El creyente es diferente. El creyente es contrario a los del mundo. Somos contrarios. El mundo tiene una naturaleza y nosotros tenemos otra naturaleza. Nuestra naturaleza está en manos de ese Dios santo. Y si está en la mano de ese Dios santo, yo creo que tiene el poder para transformar mi vida, para cambiar mi lengua, para cambiar mi mentalidad, para transformarme completamente. Tiene poder porque tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En nadie más hay poder, solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús hay poder para cambiar la vida, para transformar por medio de Cristo Jesús. Por eso es que la santificación nos conduce, nos lleva a obediencia. Y esa es la gran diferencia, que los hijos de Dios somos o buscamos obediencia a Dios, porque es nuestro Padre, amén.
y debemos obediencia al Padre, sino ¿qué caso tiene que sea nuestro Padre? Entonces, como sabemos que obedecemos a Dios, lo obedecemos a Dios por medio de la palabra. Esta es la palabra de Dios, y así es como nosotros sabemos que podemos obedecer a Dios. Vivir por la palabra. Vivimos por medio de la palabra. Jesús es la palabra. Y la palabra y Jesús es vida, aleluya. Y debemos confiar en este Dios que predicamos. ¿Saben? No importa que no entienda. No importa que no lo entienda a veces. No importa que no entienda a veces lo que por qué Dios nos pide tanto. Si es hijo de Dios, obedezca. Si es hijo de Dios, obedezca. Fe es obedecer. Obedecer es fe. Entonces, toda obediencia nos lleva a tener una conducta digna de un hijo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, obviamente antes de los hebreos. Capítulo 4, versículo 12. Nos dice cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir, lo que debemos de ser. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Wow. Sé ejemplo, hermano. Hermana, hermano, joven, sé ejemplo. Pon el ejemplo. Eres modelo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo en palabra. O sea que debemos tener cuidado en nuestra forma de hablar. Hablar descuidadamente, si no ponemos atención en lo que hablamos, hablar descuidadamente ha venido a ser la causa principal, escuche, por las cuales en las iglesias se rompe esa unidad que debe existir como iglesia. Por eso es que Dios odia el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo odia. Entonces dice aquí que debemos ser ejemplo en palabra. Muchas veces la obediencia es expresada en las palabras, en la forma en que nosotros hablamos. Tendemos a hablar mal de los demás. Tendemos a hablar mal de los hermanos. Tendemos a hablar mal de aquel. Tendremos a hablar mal de la iglesia, y eso a Dios no le agrada. Tendemos a veces a hablar mal de las decisiones que se toman dentro de la iglesia. No está de acuerdo y comienzan las murmuraciones. Dios está harto de eso. Dios está harto de eso. Sabe, hermano, que muchas veces predicamos a lo que está pasando allá afuera. Pero cuando está pasando dentro de la iglesia nos quedamos callados. Y esto es en todas las iglesias. Dios está harto de las murmuraciones. Desde un principio el pueblo de Dios ha estado murmurando. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el pueblo comenzó a murmurar y a hablar contra los líderes y a hablar contra los siervos de Dios.
Dice la palabra: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el reino de los cielos. De toda palabrita ociosa. Por eso es que los hijos de Dios somos diferentes. Cuidamos nuestra forma de hablar. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo, le dice: mira, tú tienes que ser ejemplo en tu forma de hablar. Tú no debes de ser como los demás. Tú tienes que tener cuidado al hablar. Tú tienes que ser ejemplo en conducta, en el comportamiento. El comportamiento de un cristiano es muy importante, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es tan significante el comportamiento afuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Lo más grave del mal comportamiento dentro de la iglesia, que a veces es rebeldía, irreverencia o murmuración, sea lo que sea, desanima a los de adentro a salirse. Y desanima. El mal comportamiento fuera desanima a los de afuera a venir adentro. Esto pasa. Así está de grave la situación. Así está de seria la cosa. Es muy deprimente cuando el comportamiento de un cristiano contribuye a que haya personas que repudien el cristianismo, que repudien el evangelio solamente por causa de nuestro mal comportamiento. Por eso es que Filipenses capítulo 1 versículo 27, le damos vuelta poquito ahí atrás a nuestra Biblia. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Dice la escritura: solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del evangelio. Comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya a verlos o yo no esté, no tengo que estar yo presente, dice el apóstol Pablo, para que se comporten bien, para que se miren que están unidos. Oiga de vosotros que están firmes, pero firmes en un mismo sentir, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, combatiendo juntos. O sea que lo que el apóstol Pablo aquí, el apóstol desea y espera de la iglesia, lo que espera de la iglesia es que los hermanos practiquen un estilo de vida que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, que vaya de acuerdo al evangelio, que vaya de acuerdo a la familia de Dios, que somos hijos de un Dios santo. Que vivamos un estilo de vida que esté de acuerdo a la palabra. Pero además de eso, lo que el apóstol espera de la iglesia, quiere oír que estén firmes en un mismo espíritu, como hoy debe ser la iglesia, en un mismo espíritu, unánimes, juntos, luchando por un mismo propósito, en la fe, por la fe del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Por eso nos congregamos aquí para juntos alabar el nombre de Dios. Nos congregamos aquí para juntos exaltar el nombre poderoso de Dios, para exaltar el Espíritu Santo. Nos juntamos aquí para combatir juntos el pecado. Nos congregamos aquí para combatir juntos el mal. ¿Cómo? Obedeciendo a nuestro Padre Celestial, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandatos, aleluya, viniendo a su presencia. Nos congregamos para recibir su palabra, para que estemos preparados para servirle. Para estar preparados para rendirnos a Él en obediencia.
Eso es lo que espera Dios de la iglesia. Unidad, devoción, firmeza, adoración, obediencia, santidad. ¿Ha leído lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8? 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Por eso es que en la adoración, cuando estamos en la adoración, en la alabanza, adoramos a Dios levantando nuestras manos. Pero sin embargo la escritura dice aquí, levantando a Dios manos santas. ¿Y cómo son? ¿Qué quiere decir manos santas? Sin ira ni contienda. Las rivalidades dentro de la iglesia siempre serán un estorbo para la iglesia. Siempre serán un estorbo en la adoración personal. No hay nada más sano y más genuino y más agradable que estar libre para adorar a Dios, para poder levantar las manos, porque estoy en paz con todo mundo, estoy en paz con Dios, estoy en paz con el Señor, aleluya, estoy en paz con mi esposa, con mis hijos, estoy en paz con mis hermanos. No hay nada más agradable que levantar mis manos. Con toda libertad puedo adorar a Dios, puedo levantar mis manos al Señor, aleluya. Yo he conocido algunas iglesias donde existen rivalidades entre familias. Y existen rivalidades por años. No conviven. Por años no conviven. Están dentro de la misma iglesia y no conviven. Se saludan por ahí, si se encuentran a la pasada, si no tuvieron otra, si no pudieron sacarle la vuelta al hermano que no quieren ver, le sacan la vueltecita, pero si se lo encuentran lo saludan. No se llevan bien, se apartan, prefieren estar apartados allá en un rincón, prefieren estar apartados allá en una esquina. Es la rivalidad. Me tocó verlos con mis propios ojos. Y algunos de ellos tienen puestos importantes en la iglesia, o tenían puestos importantes en la iglesia. Algunos de ellos estaban allá arriba cantando, bien frescos cantando, y no se podían ver con el hermano. Usted sabe que eso es serio, hermano. Una vez me dijo una de esas personas, dijo, es que a mí no me importa lo que diga la gente, pues debería importarle. ¿Qué es eso que no me importa? Si no me importa, no, dijo, nosotros estamos en otro nivel. El que está en otro nivel el que quiera estar arriba se debe humillar. ¿Cómo que no me importa? ¿Sabe lo que uno dice cuando uno dice no me importa lo que digan los demás? Hablando de los cristianos, hablando de los hermanos, hablando de la iglesia. No me importa lo que digan los demás. Lo que está diciendo, no me importan los hermanos de la congregación, no me importa la obra de Dios, no me importa la gracia, no me importa el testimonio, no me importa nada de eso. Esa es la actitud. Dios está harto de eso. Dios está harto de eso. Debería de importarle. Eso no es santidad. Eso no agrada a Dios. A mí la Biblia me enseña otra cosa. Y si no estoy haciendo lo que la Biblia me está diciendo, eso se llama desobediencia. Y la desobediencia tiene sus consecuencias. Yo no sé por qué a algunos se les hace más difícil pedir perdón que a otros. A algunos se les hace más difícil ponerse a cuentas que a otros. Si la palabra de Dios se imparte de la misma manera a todo mundo.
Por eso la palabra dice levantar manos santas. ¿Cómo? Sin ira ni contienda. Le dice a todo. Eso está dirigido a toda la iglesia. No nomás a los que andan mal. Es a los que andan bien también. Para que un día no vayan a andar mal. Me doy a entender, hermanos. Amén. O sea que todo esto es parte del comportamiento que un cristiano debe tener, un cristiano que busca la santificación, un cristiano que busca ser obediente a la palabra. Entonces, si estamos siendo faltos en esta área, si estamos desobedeciendo, entonces lo que está pasando es que no estamos confiando suficiente en Dios. Porque si yo creo suficiente en su palabra, yo voy a obedecer su palabra. La santificación se muestra en la obediencia. Aún Jesús, dice la Escritura, que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo dice la Escritura. Obedecer significa que se somete. Obedecer significa que se somete a la autoridad. Se somete a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios puso dentro de la iglesia. Se somete para obediencia. Pero la obediencia te hace caer. La obediencia hace que caigas de una posición a otra, de un nivel a otro. Caer de un nivel a otro, a un nivel más bajo. Así cayó Satanás, ¿se acuerda? Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Vamos rapidito. Isaías es donde nos habla, donde nos explica cómo fue que Satanás cayó de un nivel. Para caer tenemos que estar en un nivel, en una posición. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo? No está preguntando, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ese es Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que en tu corazón, que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, a Dios. No se estaba sujetando, no se estaba sometiendo. Versículo 15. Más derribado, más tú derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. Satanás cayó de un nivel a otro por la desobediencia. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Estaban en un nivel espiritual, estaban en una posición que Dios les había dado, pero en su desobediencia cayeron de ese nivel a otro nivel más bajo. Perdieron los privilegios, perdieron lo que Dios tenía para ellos. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel. Veamos aquí uno que fue nombrado, llamado a ser rey. Capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Los versículos son desde el 1 hasta el 23, 26. Pero quiero que lo tenga y miremos algunos versículos clave. Primera de Samuel 15:1 dice: después Samuel dijo a Saúl: mira, Saúl, Jehová me envió
a que te ungiese a ti por rey. Tú vas a ser rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, escucha, Saúl, mira. Está atento, pone atención a las palabras que te dice Jehová, porque Jehová me está llamando a mí para ungirte a ti, pero ahora tú tienes que obedecer, le dice. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios dice esto. Dios dice: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Amalec el pueblo de Amalec fue un estorbo para el pueblo de Dios. Versículo 3. Dios le dice ahora a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Dice: y no te apiades, no te adueñes, no agarres nada, no tomes nada. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo. Tú vas a acabar con todo, le dice. Porque Amalec, el pueblo pagano de Amalec, fue un estorbo para el pueblo de Dios. Entonces le dice a Saúl: tú vas a ir y vas a acabar con todo. Se va Saúl y va y hace guerra, empieza a matar, se lleva a su gente y todo. Pero cuando llega con el rey, al rey le perdona la vida y se lo trae y dice: vámonos. Y el pueblo agarran ahí unas vaquitas y agarran unas ovejitas ahí, se las traen también. Versículo 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. O sea, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, no mató al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, era el rey. Y a lo mejor de las vacas, o sea, las vaquitas las más gordas se las trajeron. Y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir cuando Dios les había dicho que lo destruyeran todo. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Para ellos les pareció así. Regresa y se oye por ahí las vaquitas ¡mu! Y las ovejitas ¡me! Así hacen las ovejas, ¿va? ¡Me! Bueno, ahorita yo ando un poco ronco, le hago mejor cuando ando bien. Pero así le hacen ¡bye, bye! Y se oye el ruidazo ahí. Llega Samuel, le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Dice: pues te trajiste unas vacas, te trajiste unas ovejitas, has desobedecido a Dios. Y trata de arreglarlo ahí todavía. Y dice: no, ¿cómo crees? Si esas vaquitas que trajimos, mira, las trajimos porque las vamos a ofrecer en sacrificio a tu Dios. Así le dice. Wow. Dios no te dijo eso, Dios no te mandó eso. Trató de arreglarlo y lo puso peor la cosa. Versículo 14, ¿lo leí o no? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec, o sea, del pueblo, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor, las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Según ellos estaban orgullosos de eso. Entonces dijo Samuel a Saúl: mira, Saúl, déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Versículo 17, sígame. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel:
antes bien he obedecido. ¿Qué te pasa? Oí, obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y el pueblo tomó el botín de las ovejas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y le dice el profeta Samuel, le dice: ¿y qué crees? Que a Dios le agrada más los sacrificios, a Dios le agrada más la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios se complace en la obediencia. Dios no quiere hombres inteligentes. Dios quiere hombres obedientes. La obediencia es lo que agrada a Dios. Por causa de la desobediencia de este hombre que había sido llamado para ser rey, fue desechado. Perdió todo. Perdió todo. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Y tú no pusiste atención. Versículo 23 le da la mala noticia. Este hombre que había sido ungido para ser rey, le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, el que anda con los adivinos, que van, que le lean la manita y el horóscopo y todo eso, eso es pecado. Es rebelión, dice. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad también es pecado. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, no hiciste caso, no obedeciste, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 26 lo vuelve a decir otra vez: fuiste desechado para no ser rey. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Muchas veces en nuestro caminar Dios nos ha dado ya ciertas cosas, pero nuestra desobediencia hace que nosotros perdamos todos esos privilegios. Yo le invito a ponerse de pie. Qué triste, qué desagradable es perderlo todo por causa de la desobediencia. Por eso Dios nos pide que cuidemos nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro amor, que seamos ejemplo de ello. Cuida lo que tienes, hermano, hermana, joven. Cuida tu testimonio, cuídalo. Somos llamados a vivir una vida de obediencia. Si Dios te tiene en un nivel espiritual ahorita, procura caminar, seguir caminando en ese nivel y procura subirte más. Cuida que no caigas, porque una vez que caes, la caída cuesta para volver a levantarse. Volver a limpiar el testimonio es lo más difícil. ¿Cuántos pastores, predicadores, grandes siervos de Dios han caído en adulterio? Y les ha costado levantarse otra vez, aunque tienen el perdón de Dios, si lo hacen sinceramente. Pero la verdad es que para volver a levantarse y volver a llegar a ese testimonio que tenían es difícil. Yo quisiera que nos sinceremos con el Señor, que hablemos con Dios aquí en el altar. El altar está abierto. El hermano quiere